La provincia de Río Negro es una región del departamento de Cundinamarca. Está conformada por un total de 8 municipios. Los más populares son Pacho, que es la capital de la provincia, y Jacopí. Estos se encuentran a 2 y 6 horas de Bogotá. Los otros 6 municipios que conforman la región son Paime, San Cayetano, Villa Gómez, Topaipí, El Peñón y La Palma. La región se caracteriza por ser una zona abundante en recursos minerales, como el hierro, el cobre y la esmeralda, donde esta última es la que va a tener principal protagonismo dentro del conflicto armado. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la presencia de las FARC se remonta desde la década de los 70. El 24 de marzo del 75 ocurrió la primera toma armada. En 1982 se consolidó el Frente 22 que impactó la región con una ley del monte que desplazó, asesinó y extorsionó. El 17 de julio de 1998 ocurrió el ataque a Jacopí, en el que, según El Tiempo, los guerrilleros borraron el comando de policía, la caja agraria y el banco cafetero. La mancha de las autodefensas en el Río Negro tiene sus orígenes en la mafia esmeraldera del occidente de Boyacá y con los macetos coordinados por Gonzalo Rodríguez Gacha en el noroccidente de Cundinamarca. La cercanía con el Magdalena Medio también influye con el seguimiento del bloque Cundinamarca de la Casa Castaño. Durante finales de los 90 y comienzos del 2000, la guerra furibunda convirtió al Río Negro en zona roja. Las autodefensas de Cundinamarca emplearon pedagogías de la crueldad sustentadas en desapariciones, masacres, represión a civiles y desplazamientos masivos. En los tribunales de justicia y paz reposan datos en donde el Águila se hace responsable de la desaparición de cerca de 300 habitantes. La Fiscalía ha documentado 200 casos de desplazamiento, 129 homicidios. En el año 2004 se establece el proceso de desmovilización de las autodefensas. La guerra entre estos grupos armados llevó a la región de Cundinamarca a ser testigo de una lucha por el control, no solo del territorio, sino de un dominio ideológico y social de la población. Coordinados con los ranchos del norte, el 31 de octubre del año en curso, se pudo ver cómo desde los corridos prohibidos no solo se escuchaba la música en los bares o lugares más concurridos de los pachunos, sino que se vivía como parte de la cotidianidad, desde los sentires y pensares, desde la violencia hasta llegar a la construcción de paz. Los ranchers del norte, quienes a través de corridos se atrevieron a narrar sobre el contrabando en Colombia por allá a mediados de 1989, por medio de la guitarra, el bajo sexto, la batería y el acordeón, Humberto Díaz y Germán Contreras, asumiendo la vocería, tomaron como inspiración a Lupe Polo, los Rayos de México, los Tigres del Norte y a Ramón Avala. Norte, aproximadamente entre el año 89 y el año 97 grabaron una serie de corridos que cantan y cuentan historias de la región del Río Negro del occidente de Boyacá, pero que también se abren a ser una balada oficial del conflicto armado. Sus crónicas cantadas cuentan el conflicto de Línea Blanca entre Rodríguez Gacha y Gilberto Molina, dos personas que agredieron y violentaron el diario vivir de las comunidades de Boyacá y Río Negro. Sin embargo, esas historias quedaron en los vejámenes, no de los archivos, pero sí de la música de los ranchos del norte. Esa canción evoca una serie de recuerdos íntimos, familiares, porque pues muchos de ustedes tal vez crecieron escuchando a los Beatles, o crecieron escuchando a Blink-182, o crecieron escuchando a Bad Bunny, ¿no?
son las globalizaciones de la música, pero en mi caso, siendo originario de la vereda Mitacas del municipio de Villagómez, crecí escuchando estas narrativas de la música norteña. Esta canción no solo me recuerda a una identidad transterritorial, no solo una identidad campesina y rural, también de alguna forma me recuerda a los acontecimientos de violencia que hemos vivido a nivel territorial, pero creo que es un mensaje claro para pensar que la música también cuestiona, la música moviliza emociones, la música construye respuestas, si se quiere, axiológicas sobre los acontecimientos que hemos vivido y que sobre todo la música es un fuerte dispositivo de la memoria social de los pueblos. Bueno, yo recuerdo mucho a los Rangers del Norte porque ellos cantaban esta música y le cantaban al pueblo en ese tiempo allá y todo lo que estaba sucediendo. Que dolor y sangre, sí, allá había zozobra, en todo momento no había zozobra, que en cualquier momento se encendía la balacera y se formaba la de Chiras. Y había mucho dolor, mucha sangre, mucha familia lastimada. Escuchaba mucho corridos, eran solo en los carros andaba era con corridos, rancheras y mucho lo que se estaba viviendo en ese tiempo allá, porque uno escuchaba esa música y se sentía más valiente, se sentía como más, como dice el dicho, más hombrecito en ese tiempo. Vivíamos en el Tolima y vendimos la finca que teníamos en el Tolima y compramos una finca en Quipama, Boyacá, fronteras con Muso. El fin de esa finca no fue tanto cultivar, sino el fin de esa finca fue comprarla para ir a guaquear allá a las minas de Muso. Vivimos y recuerdo el conflicto que hubo allá, que en cualquier momento que uno estaba allá en la playa o allá en el río guaqueando se formaba la balacera, mataban a 3, a 4 por ahí, pero uno seguía, se acostumbró uno a ese ritmo que se vive allá. Y también me dediqué, después de los 12 años, pude entrar a trabajar con un señor de allá de Muso, que no puedo decir el nombre ahorita, y trabajaba con este señor como asistente. ¿Qué hacía el asistente? Es andar para todo lado con él, andaba y le ayudaba a él, de todo lo que necesitaba ese hombre yo le daba. Y a los 12 años ya le montaban a uno su pistola, le montaban a uno su carriel y todo. Y eso es lo que recuerdo mucho también del río Guaquimay, antes de llegar a Quipama, fronteras ahí con Río Negro, que en ese río nadie podía pasar de Quipama a la frontera porque los mataban mucho. Ese río guarda mucho secreto ahí. Entonces habían muertes, cualquier persona que iba pasando desconocida la bajaban y la mataban en el río. Hay un escenario muy anecdótico y personal que recuerdo mucho. Yo estaba en grado 9, había presencia de los paramilitares. Era un territorio donde 6 meses estaban las FARC, 6 meses estaban los paramilitares, quemaban buses, hacían atentados contra las antenas de Telecom, de Concel. Y recuerdo mucho que ese día tenía unas tareas pendientes para entregar en el colegio Misael Gómez, de donde soy egresado y de donde fui profesor. Y entonces mis papás me dieron permiso, yo vivía en una vereda y me dieron permiso de ir a la inspección de Cerro Azul. Me fui con un amigo desde sexto, y a eso de las 6 de la tarde llegó un comando de unos 40 paramilitares. Sacaron a toda la gente al parque de la inspección y estábamos en el parque y el comandante mandó a llamar a 3 señores, entre ellos el papá de mi amigo. Y fue una judicialización, si se quiere, la ley del monte a la idea de Aguilera, donde torturaron los cuerpos supuestamente por ser colaboradores de la guerrilla. Yo recuerdo que en medio de los paramilitares había una persona que era del pueblo y que conocía a mi papá y me cuestionó que yo qué hacía ahí. Me llevó para el bando de los paramilitares, me dijo: Chino, no mire, pero era inevitable no mirar cuando los ruidos, el llanto, al señor le amarraron 2 mulas en los brazos. Le pegaban a las mulas hasta que arrancara sus brazos, le cortaron la lengua, le sacaron los ojos, y eso lo tuvo que ver mi amigo y sus 3 hermanas y la mamá. Yo recuerdo mucho, tengo presente el rostro de esta persona, que era comandante de las autodefensas, de ese bloque, no,
núcleo. Y recuerdo ese escenario, lo tengo muy presente porque desde ese momento, pues mi amigo no volvió al aula. Mi amigo se perdió y creo que según había escuchado, se había vinculado con las FARC en esa necesidad de venganza, ¿no? De ir en contra de otra institución que le mató, de una organización que le mató a su padre. Las hermanas quedaron muy mal, fue un trauma para la comunidad también. Tengo muy presente ese acontecimiento. Y un día, en una vereda, yo iba con un ganado, me encuentro con este señor de las autodefensas. Él también había sido líder minero de apellido Díaz, de Enrique Díaz, digamos que tienen mucha influencia en el occidente de Boyacá. Y me habló, ahora es un empresario muy destacado, tiene mucho dinero y sabía que yo estaba estudiando en México. Me declaró que sentía una gran simpatía y admiración por Pancho Villa. Le regalé una biografía y en algún momento hablamos sobre ese acontecimiento. Nunca hubo un perdón, nunca me dijo: le pido perdón porque usted hubiera tenido que vivir esto. Ni siquiera se acordaba de que yo estuviera ahí. Pero con el tiempo nos perdonamos. Bueno, para hablar de paz de la zona de Río Negro, Quipama, en este momento para mi opinión, sería que el gobierno mismo se encargara de eso, de meterle más al campo, porque allá la ambición de los jóvenes, de cualquier persona, es ir a guaquear y hacer dinero. Entonces yo creo que esa no es la solución es que el gobierno le meta a las vías, le meta a los jóvenes, a la educación, que haya un cambio también en las empresas de Esmeralda, porque eso lo tienen manipulado. ¿Y qué hace esa gente? Llenarse de plata y los que están abajo muriéndose de hambre. Entonces que el gobierno se abra los ojos y mire de ese punto ahí, para que verdaderamente haya una paz y una organización, que la gente pueda vivir bien en ese territorio de ambos lados, como Río Negro y Boyacá. Y de alguna forma, viviendo en comunidad, hablamos de otros procesos de reconciliación. Una reconciliación que no olvida el pasado traumático, el pasado vivido, el pasado doloroso, que está ahí latente, se bifurca en el presente, pero que necesariamente tiene que pensar en el futuro. Y el futuro es que ya no podemos vivir esto. Yo veo a mi sobrino, tiene 8 años, él vive con total tranquilidad, transita por la vereda, estudia en una escuela rural y no vivió ni los acontecimientos que vivieron mis padres, ni mis abuelos, ni tampoco lo que tuvo que vivir mi generación. Ellos tienen ese derecho, aunque vivamos en otra serie de violencias, de ausencia estatal, de abandono del Estado. Pues por lo menos estas violencias directas ya no son visibles en el territorio. Entonces creo que tenemos el derecho a la paz y la reconciliación, pero eso no se construye desde arriba, ni necesariamente desde la academia, ni desde las instituciones. Hay que construirlo desde abajo.